decisión y cuánto riesgo le ven a esa postura. Y dos o tres cosas, te diría. Uno, que estamos bien desde el punto de vista fiscal, entonces podíamos darnos el lujo de dar una pausa, darle un respiro a la clase media, eso era un objetivo importante. Tres, contribuir al proceso de desinflación. Eso, digamos, queríamos, yo particularmente quería acentuarlo, sí. Y después había otro tema más que es, bueno, no quiero aburrir, pero digamos, en lo que es las tarifas o los grupos convivientes, digamos, están calificados como N1, N2, N3 y comercios, digamos. Nosotros habíamos actualizado N1, que son los de más grandes ingresos, y comercios. N2 y N3, por ley no podíamos hacerlo, más de lo que lo habíamos hecho, y la verdad no quería volver a actualizar N1 y comercios sin tocar de vuelta N2 y N3, que están pagando un 5% de la tarifa. Parecía como sin mucho sentido. Entonces, el parate fueron la combinación de esas cosas. La salida del cepo, ¿no? Como una de las expectativas, aquí hay muchas empresas, lo hemos tocado desde mañana hasta la tarde, que tiene que ver con una prioridad, pero también algo que ustedes han aclarado, no quieren correr en tiempo contra algo si no tienen certeza. ¿De qué depende esa certeza? Es exactamente así. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Siempre pensamos que se tendrían que cumplir 4 cosas, 4 requisitos. Uno, por supuesto, el ancla fiscal, eso es requisito número 1. 2, teníamos que normalizar flujo, teníamos que normalizar stock. Y por último, teníamos que tener una relación, digamos, razonable entre lo que es reservas internacionales y pasivos remunerados. Esas eran las 4 cosas que nosotros nos fijamos. Por eso se podía resumir también con el sanear el balance del Banco Central. Entonces, de esas 4 cosas, la realidad es que no, o sea, lejísimos de haber estado dadas. Y esto hay que entenderlo porque todavía se pregunta hoy. Uno no pasa de populismo a liberalismo en una línea recta. O sea, eso es una tontería realmente. Y todos los que dicen, bueno, ¿por qué no sacaron el cepo el día 1? O sea, es toda una cirugía mayor esto. Si hubiéramos sacado el cepo el día 1, hubiera sido una calamidad. Si lo hubiéramos sacado en enero, hubiera sido un desastre. Si lo hubiéramos sacado en febrero, hubiera sido bastante de desastre. Si lo hubiéramos sacado en marzo, hubiera estado muy mal. Si lo hubiéramos sacado en abril, hubiera estado mal. Si lo sacáramos hoy, sería inapropiado, diría yo. Entonces pasamos de una calamidad a algo inapropiado, lo cual es una mejora sustancial. Yendo a esos 4 puntos, el equilibrio fiscal, que era el primero, está desde el día 1, pero la normalización de los flujos y de los stocks, hoy diría que estamos a un 70-75%. O sea, se mejoró en estos 4 meses mucho, incluso más de lo que hubiéramos pensado. Y la cuarta es en la que más alejados estamos de donde tenemos que estar, que es en la relación reservas internacionales pasivos remunerados. Entonces, no nos podemos poner fecha. Lo vamos a hacer en el momento que estemos seguros que no va a haber sobresaltos. Entonces, bueno, si hoy entráramos en un nuevo programa con el fondo que eventualmente implicara nuevos desembolsos, entonces esa relación de pasivos remunerados y reservas estaría en un nivel más razonable. En definitiva, es lo que hemos venido haciendo estos 4 meses. Fíjate que estos 4 meses, el trabajo espectacular que están haciendo en el Banco Central, hemos comprado 16 billones y algo más de reservas y hemos logrado comprimir la base amplia un 44%. Con la última licitación que hicimos del Tesoro, donde lo que captamos esencialmente lo hemos puesto en la cuenta del Tesoro del Banco Central, o sea que no computa
en la base amplia. Hoy la base amplia, digamos, hoy los pasivos remunerados están en aproximadamente 22 billones, lo que es apenas 5 puntos y algo de producto. Entonces, se ha hecho un trabajo fenomenal en este sentido. Entonces, como dice el presidente, estamos claramente más cerca. Pero bueno, todavía no estamos 100% listos. Recién dijo, si estuviéramos trabajando en un programa de desembolsos, nuevo programa de desembolsos con el fondo, ¿se está trabajando en un nuevo programa de desembolsos con el fondo? Estamos empezando ahora, digamos, fue la última, o sea, hicimos la revisión ahora del programa anterior, salió muy bien, obviamente, y ahora vamos a empezar lo que es la segunda etapa del programa, que incluye este tema, o sea que vamos a empezar las negociaciones con el fondo pronto, ahora. Una pregunta que no le han hecho nunca tiene que ver con el atraso cambiario, tiene que ver si está o no. El presidente dio sus justificaciones el otro día en Sisipi, también en Fundación Libertad, dijo que la brecha está baja, aclaró también que las reservas se están incrementando, pero ¿por qué cree que está esta sensación de atraso cambiario y en qué la percibe? No, yo no la percibo, o sea, entonces diría que ¿por qué está? Bueno, porque en economistas, digamos, en economía tenemos algunas visiones diferentes. Bienvenido el disenso. Yo no suscribo ni medio párrafo a eso, coincido 100% con el presidente. Primero, no tenemos una meta de tipo de cambio real. Segundo, es absurdo, como lo explicó, yo lo expliqué muchas veces, el presidente también, muchísimas. Son absurdas las comparaciones. ¿Cuál es el tipo de cambio, cuál es la referencia? Algunos como comparan con el tipo de cambio de Alberto Fernández, del último gobierno. O sea, el precio de una variable como el tipo de cambio refleja la situación actual y las expectativas futuras. La situación de ese momento era la que nosotros heredamos, un espanto. Las expectativas eran aún peores. Todo el mundo pensaba que íbamos a una hiperinflación, a un dólar de 8.000. Obviamente el tipo de cambio reflejaba eso. En 5 meses pasamos de esa situación a equilibrio fiscal, superávit comercial y superávit de cuenta corriente. Obviamente que el tipo de cambio va a reflejar eso ahora. Ahora es otra situación y hay otra perspectiva. Cambiaron las dos cosas. Entonces, ¿cómo vas a comparar esto con eso? ¿Con qué entonces época lo comparamos? Uno dice, bueno, cuando salió del cepo el gobierno de Macri. Bueno, tampoco. En ese momento, aún saliendo del cepo, había 6 puntos de déficit fiscal, 2,5 puntos de déficit de cuenta corriente. Entonces vos tenés que poner todo en la balanza. No tiene sentido esa comparación. Después, cuando mirás, lo que sí hay es distorsión de precios. ¿Por qué? Esto que dijimos siempre, algunos, o sea, todos los empresarios, ante la incertidumbre, lógicamente evaluaron sus productos a un tipo de cambio de 2.000, 2.500, lo que fuera. Y hay mucha disparidad hoy de precios, porque muchos empresarios recularon, se dieron cuenta que esto, digamos, que la estabilidad vino para quedarse, y muchos precios se retrotrayeron a los niveles de diciembre, enero. Y mucha otra gente no, y sigue esperando una crisis o algo. Entonces hay mucha, digamos, divergencia en los precios. Y por otro lado, cuando uno mira salarios, en dólares, por ejemplo, vos estás contento con tu salario en dólares o crees que deberías ganar más. Todos creemos que deberían ganar más. No sé, ¿quién está contento acá con su salario en dólares? Levante la mano. Vale que no levante nadie, ¿eh? No, nadie está contento con el salario en dólares. Por eso digo, o sea, si bien es el doble de lo que era durante el final del gobierno anterior, hoy los salarios están en un nivel bajo. Entonces, lo que está alto es el nivel de precios por esto que estamos hablando. Y no tiene ningún sentido convalidar este error de pronóstico con una devaluación. Eso es lo que ha hecho Argentina siempre. Para mí es una tontería. Nosotros tenemos que ganar competitividad bajando impuestos, no devaluando, que es lo que se hizo toda la vida. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Tratar de ganar competitividad bajando impuestos. ¿Cómo? Con superávit. En la medida que tengamos superávit vamos a empezar a bajar impuestos y listo. Pero no es la forma, o sea, de evaluar, es de vuelta, es el error que se cometió siempre. Eso tiene que ver con un prisma del pasado. ¿Usted lo atribuye a
a cierto empresariado, lo atribuye a la historia argentina, que se hable de evaluación como sinónimo de competitividad. Yo lo llevo más sí, a la memoria de nunca tener un orden macro. Entonces, naturalmente, como vos nunca tenías un orden macro, es la misma razón por la que muchos empresarios no bajan precios. ¿Por qué no bajan precios? Porque, bueno, en Argentina siempre, al final, la nominalidad me salvó. En algún momento va a venir un cimbronazo y yo voy a vender a mi... Entonces, por eso para mí es importante explicar el proceso y que la gente, y en particular los empresarios, entiendan que la situación actual, digo actual en el sentido de que para muchos es una sorpresa enorme haber pasado de vuelta de hiperinflación y déficit de 6 puntos a créditos hipotecarios en 5 meses. Digo, eso es importante que se entienda que no es de casualidad, es la consecuencia de lo que se hizo, es la consecuencia lógica de lo que se hizo. En todo caso, la sorpresa es lo que se hizo. Es que, digamos, esa es la sorpresa. Que haya un gobierno que haya llevado adelante algo que no se hizo en 100 años. Y no se hizo en 100 años, de vuelta, porque es muy difícil hacerlo. Y es muy difícil que la sociedad lo aguante. Y ahora la sociedad dijo, lo aguantamos, hagámoslo. Bueno, si haces las cosas bien, sí, las cosas salen bien. Ese es el resultado. Cuando uno lee el plan que está escrito y que está publicado inclusive en un libro que tiene que ver con el fin de la inflación, el capítulo que sigue es competencia de monedas. Sí. ¿Qué implica para el empresariado que está acá una competencia de monedas? La competencia de monedas va a ser la convivencia del peso con otras monedas, particularmente el dólar, porque es la moneda en general que la gente elige acá. Es decir, se va a poder transar tanto en pesos como en dólares. Te puedo decir por ahí, más para que se entienda, lo que no implica, ¿no? Se decía en su momento que esto entonces implicaba un dólar yendo a 8.000, porque te hacían las cuentas y el presidente se encargó 1000 veces de aclarar que cualquiera de estas cosas iba a ser a precios de mercado. Competencia de monedas lo que va a hacer es, digamos, solidificar el proceso de desinflación y, de alguna manera, y garantizar la estabilidad cambiaria y monetaria. Eso es lo que va a ser la competencia de moneda. O sea, va a haber, digamos, inflación de país normal y estabilidad monetaria y cambiaria, cosa que no hubo, digamos, en cuánto tiempo acá. Eso es lo que se va a lograr con la competencia de monedas, que va a ser el próximo paso. Cuando uno ve el capítulo que sigue, aparece el título dolarización. ¿Para eso tampoco hay un plazo? Digo, ¿tiene más que ver con todas estas variables que con un plazo per se? Sí, es una meta la dolarización. Lo que vamos a ir ahora es a la competencia de monedas. En competencia de monedas, lo que va a pasar típicamente es que como nosotros, digamos, el esquema que nosotros diseñamos va a implicar que no va a haber más emisión por déficit y no va a haber prácticamente emisión por pasivos remunerados. Entonces, partiendo de una base que es la base actual, que es de agregados monetarios muy baja, hoy los agregados monetarios en Argentina me parecen casi raros, naturalmente la remonetización de la economía se va a dar más por el lado de la afluencia de dólares, ¿no? En Argentina hay mucho más dólares que pesos, entonces va a haber una remonetización donde probablemente la remonetización en dólares va a ser más alta. El bien escaso, curiosamente, va a ser el peso. Por lo tanto, los que están esperando de vuelta una devaluación, o sea, no podemos estar más lejos de eso. No va a haber ni un aumento del crawl, nada. Entonces, nosotros buscamos eliminar lo más pronto posible la inflación, porque entendemos que es el peor impuesto que se le puede cobrar a los argentinos, en particular a los que menos tienen, ¿no? Porque no se pueden cubrir de ninguna manera. Entonces nosotros estamos devolviéndole, tratando de devolverle ese impuesto inflacionario que tanto le han cobrado a la gente. Ese es el objetivo.
y que la economía empiece, como digo, a recuperar lo antes posible. Y estamos focalizados en eso, para tener superávit y poder empezar a bajar impuestos. Hoy ya están dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones. Si hubiera realmente, si nosotros pudiéramos convencer al empresariado más de que las condiciones ya están dadas, pucha, Argentina arranca pero fuerte y rápido y ahí, digamos, va a ser medio como una sorpresa, porque vamos a convertir realmente el círculo vicioso en el que hemos estado inmersos por los últimos 100 años en un círculo virtuoso. Una vez que eso arranque, ahí estamos muy bien. Yo no sé si hay otro país en el mundo que uno se sube al taxi y el taxista te dice, ¿ves la B? ¿Ves la W? ¿Ves la U? ¿Ves la pipa de Nike? Y todos comentamos y todos charlamos de esto. Cuando le pregunto a usted, que es el ministro de Economía, ¿es la B corta? ¿Es la pipa? ¿Es la U? ¿Es la L? Yo soy súper optimista, veo una B claramente. Ya hay indicios de recuperación, claro, digamos, por el lado de los ingresos se están recuperando desde las jubilaciones, bueno, todo lo que es asignaciones, la asignación universal la hemos subido 200%, 208 contra una inflación desde diciembre a hoy de 118, o sea, había una suba fuertísima en términos reales, 45%. Los salarios se están recuperando, de enero a hoy el salario privado registrado está, digamos, ya recuperó, y en la medida que logremos seguir bajando la inflación, que es lo que nosotros vemos, el salario va a recuperar más. Después ya hay sectores que han empezado a empujar, ¿no? O sea, obviamente el agro siempre, energía, el superávit energético en el primer cuatrimestre fue de 2.400 millones, la minería, incluso cuando miramos los últimos datos desestacionalizados, desde producción y patentamiento de autos hasta incluso alguna sorpresa como despacho de cemento ya pegaron la vuelta, o sea que hay varios indicadores que empiezan a mostrar recuperación y obviamente el sector financiero. Hay un tema fundamental del equilibrio fiscal fundamental, que es deja de haber lo que se llama crowding out, que es que el Banco Central y el Tesoro se llevan todo el ahorro de los argentinos. Es la primera vez ahora que los bancos van a tener que, después de muchos años, van a tener que empezar a actuar de bancos, porque antes simplemente eran intermediarios entre los depósitos de la gente y el Banco Central o el Tesoro, y no por maldad, ni siquiera había demanda de crédito. Entonces, nosotros tenemos que lograr que el Banco Central deje de ser un negocio, que la inflación baje, que obviamente las tasas bajen, que se reactive el crédito. Y eso ya empezó a pasar de vuelta. Si te decían hace 5 meses que iba a haber crédito hipotecario en abril a 20 y 30 años, no lo hubieras creído nunca. Entonces, cuando se hacen las cosas, digamos, las consecuencias buenas empiezan a pasar y pueden pasar mucho más rápidamente si todos se convencen que es así. Usted sabe que los villanos están aquí porque con el código QR me van compartiendo ciertas preguntas. ¿Estamos listos para preguntarle por la propuesta de Cavallo, mercado de cambio libre y unificado en dólares financieros? ¿La ve viable? Bueno, Mingo, él piensa desde siempre que es mejor tener un dólar financiero y un dólar comercial. Yo respeto muchísimo la opinión de Mingo, es una persona que escucho primero, pero bueno, nosotros estamos yendo por esta opción que, como digo, ya la tenemos estudiada desde hace mucho tiempo y vamos a ir por la competencia de monedas. Usted recién me hacía referencia al empleo. Yo el dato que tenía eran 69.000 puestos de trabajo que se perdieron en el primer trimestre. ¿Usted está hablando ya de la película, digo, distinta a la foto que teníamos hasta el momento? Sí, a ver, lo que hemos visto en el primer trimestre, José, es obviamente la consecuencia de lo que fueron los últimos 4 años. O sea, nosotros siempre le dijimos a la gente que claramente no salís de ese desastre en 2 meses creciendo y y en fiesta, ¿no? Obviamente esta es la consecuencia de todo lo que estamos viendo, desde el pico de inflación hasta la caída del nivel de actividad o el empleo, y bueno, sí, es toda la consecuencia de eso. Cuanto
antes empiece la recuperación, más rápidamente se va a ver esa reversión. Y como digo, estamos a nada de que eso pase, así que yo lo veo con muchísimo optimismo. ¿A nada es 2024? Sí, 2024, sí. Recién decía el tema del Banco Central, la estrategia que tienen. Una de las jugadas tal vez que más atención llamó dentro de un grupo de economistas será la baja de tasas. Sí. Lo hicieron una vez, funcionó, lo hicieron 2 veces, funcionó, y si no me equivoco, 3 veces ya. ¿Por qué y cómo se gestó? Bueno, lo teníamos totalmente estudiado desde la época de la consultora, cuando estábamos en Ancar. Teníamos una diferencia de concepto ahí de 180 grados con el consenso académico, digamos, ¿no? Para que la gente entienda, en cualquier país normal, cuando un país quiere bajar la inflación, típicamente el Banco Central sube tasas. Ahora, todo el mundo sabe que sube tasas, no sé si todo el mundo tiene claro cuál es el mecanismo por el cual si el Banco Central sube tasas la inflación baja. Vos tenés lo que es creación primaria de dinero, que es el dinero que emite el Banco Central. Y tenés una creación secundaria de dinero que viene dada por el crédito que ofrecen los bancos. Los bancos prestan la plata, al final la plata vuelve a los bancos, se encaja una parte, se vuelve a prestar, es el efecto multiplicador, eso es lo que se llama la creación secundaria de dinero. Cuando el Banco Central sube tasas, encarece el costo del crédito. Entonces, típicamente, la gente, al tener un costo más caro para consumir, relega consumo hoy y entonces, digamos, la demanda agregada se comprime y los precios se estabilizan o bajan. Esa es la forma por la cual un banco central es, digamos, el canal de conexión por la que logra que la inflación se estabilice. Ahora, en Argentina pasa algo particular, en la Argentina que nosotros heredábamos, y yo creo que lo que hemos hecho se va a estudiar, porque es una particularidad, es una rareza y funcionó espectacularmente, que es, en Argentina, en un contexto como el que nosotros heredamos, al contrario, subir tasa es inflacionario. ¿Por qué? Porque el factor del canal de transmisión a lo que es la creación secundaria de dinero es irrelevante, porque en Argentina no hay crédito. El crédito al sector privado es 3,8 de producto, o sea, no existe el crédito. En un país normal es 10 veces eso, y en un país bueno 20 o hasta 30 veces eso. Entonces, no afecta a la creación secundaria de dinero. Pero por otro lado, como durante todo este tiempo tuvimos una huida del peso y el Banco Central, a efectos de que no hubiera una inflación mayor aún, tenía que rescatar pesos, esos son los famosos pasivos remunerados, en su momento LEVAX, después LELIX, ahora PASES, había más de 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Entonces, si nosotros subíamos la tasa, si poníamos una tasa real positiva, como pedía el 100% de la academia, lo único que hacíamos era generar una base, era emitir una base monetaria por mes. O sea, ya estaríamos en hiperinflación o en el mejor de los casos sería imposible salir del cepo. Imposible. ¿Sí? Tendríamos el doble de pasivos remunerados y la situación sería, digamos, de vuelta. En el mejor de los casos sería imposible salir. Entonces, el haber logrado bajar la inflación bajando tasas en vez de subiendo es de alguna manera revolucionario. O sea, nosotros probamos que en una situación como en la Argentina, bajar tasas era en realidad, como se dice, hawkish o contractivo. Esa es la realidad, porque lográbamos emitir mucho menos pesos, entonces la expectativa de inflación futura disminuía. Y al mismo tiempo que generábamos eso, generábamos las condiciones para que empiece nuevamente a haber crédito. La única forma, o sea, nosotros necesitamos de vuelta que los bancos empiecen a trabajar de bancos. Entonces, al mismo tiempo que lográbamos desinflacionar, lográbamos que, por ejemplo, como hoy, empiece a haber créditos hipotecarios. Entonces, la realidad es que resultó bárbaro. Ahora, lo que hemos hecho en la última licitación, para que se entienda, es el Banco Central bajó la tasa aún más y hemos nosotros dado una tasa de referencia del Tesoro a 30 días más alta. La señal que intentamos mandar ahí fue que la tasa de referencia para los plazos fijos va a ser de ahora en más la del Tesoro, ¿sí?
La tasa del Banco Central va a ser una tasa más de liquidez inmediato transaccional, pero la tasa de referencia va a ser la tasa del Tesoro. Hace pocos días le pidió a los empresarios que pongan el hombro, una frase cualitativa en un mundo cuantitativo. ¿Qué significa poner el hombro? Sí, no es que les pedí en particular, eso salió por el tema de las energéticas, creo. Es decir, o sea, es malo poner el hombro, digo, acá hay que entender el equilibrio general. Nosotros recibimos un país quebrado, ¿no? Entonces, naturalmente, en un país quebrado vas a tener que hacer cosas que, quiero decir, vas a tener que explicar. Entonces, tuve discusiones y charlas con todos, con los gobernadores, con importadores, con las energéticas. Algunos lo entienden más, otros menos. Bueno, nada, yo lo que digo es, tienen que entender la situación que recibimos y que hay ciertas cosas con las que no podés lidiar. O sea, vos me decís, no, bueno, pero es que el contrato, sí, está bien, o sea, el Banco Central debía 60.000 millones de dólares a los importadores, es un contrato también. Ahora, ¿cómo le doy 60.000 millones de dólares si recibimos 11.500 millones de reservas negativas? No estaban ni los encajes de los bancos. Claro, vendemos la Patagonia, o sea, quiero decir, eso es lo que recibimos, o sea, se hace lo que se puede. Nada hicimos compulsivo. Para los que decían, no, se viene un plan Bonex porque esto es inevitable, es imposible, nada se hizo de manera compulsiva. Entonces, te sentás, charlas, le decís, miren, hay un BOPREAL, esto es lo que le podemos dar. Bueno, ¿sabes qué? Es muy razonable. Con las energéticas pasó algo parecido. O sea, tuvimos que pagar con el presupuesto del 2024, que tenía que ajustar 5 puntos, la deuda del 2023. Pagamos la energía generada en agosto y septiembre, que implicaban las facturas de octubre y noviembre. Eso lo pagamos nosotros con el presupuesto de este año. Además, le solucionamos todo el problema del flujo. Además, le bajamos la tasa de financiamiento en pesos, la tasa de financiamiento en dólares. Y había un debate sobre las facturas de diciembre y enero equivalentes a la energía generada en octubre y noviembre. ¿Sí? Ahora, en la energía generada en octubre y noviembre no hubo devaluación. Ahora, como la factura es en dólares y cae en diciembre y enero, ellos decían, no, está bien, pero respetame esto. No, está bien, pero a ver, muchachos, recibimos un país quebrado. O sea, te solucioné todas estas cosas. Si le querés cobrar a la gente, porque eso de vuelta, a mí me es fácil pagarlo, pero digamos, de vuelta, estoy peleando por los pesos de la gente, ¿no? Y digo, ¿querés cobrar una devaluación que no existió en octubre y noviembre? ¿En serio? Y bueno, nada, ese diálogo lo hemos tenido con muchos y de ninguna manera es compulsivo. Les propusimos una cosa que la mayoría terminó aceptando y de hecho con algunos este diálogo duró 1 minuto y medio. Sí, obvio, perfecto, me dijeron a los 2 minutos dónde hay que firmar. Y bueno, y otros les parece más difícil, yo lo respeto, pero digamos, yo del otro lado te hubiera firmado también en 1 minuto y medio, dada la situación que heredamos. Pero bueno, hay diferentes comportamientos, está bien. O sea, hay otro sector, y nos quedan los últimos 7 minutos ya para la llegada del presidente de la Nación, otro sector en el que decidieron intervenir, que fue el de prepagas. No, tampoco intervenimos. A través de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sí, una denuncia. Pero es bien diferente, de vuelta. Nada de lo que hicimos nosotros, todos fueron propuestas. Las puedes aceptar o no. Los importadores, los que pudieron tomaron el BOPREAL, después tomaron el flujo. Los gobernadores, algunos protestaron, demás, pero lo entendieron. ¿Cuál era la pregunta? Prepagas. Y las prepagas. Prepagas. Y las prepagas. ¿Qué pasó ahí? No, las prepagas lo que pasó fue que se caracterizaron. O sea, eso fue lo que pasó y lo que falló la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Yo digo esta frase porque es realmente lo que es. O sea, controlamos conductas, no precios. Entonces, si vos tuviste una conducta cartelizada, bueno, o sea, la tenés que corregir. Eso es así. Pero no controlamos precios. Y de vuelta, todo lo que hemos hecho ha sido a mercado y ha sido una propuesta siempre. Y bueno, nada, digamos, eso es en lo que estamos ahora. Las consecuencias, como digo, son las que estamos viendo y nosotros no nos vamos a mover de ninguna manera
del ancla fiscal. El ancla fiscal es el alma mater del programa y la ortodoxia monetaria y cambiaria que viene con eso. Y ustedes pueden estar tranquilos que no va a haber sobresaltos, ni cambiario ni de ningún tipo. O sea, y de vuelta, no son especialistas algunos en economía, pero miren el nivel de los agregados monetarios en Argentina y se van a dar cuenta que así va a ser. Así que, no, muy optimista. Se ve que sensibilizó en parte al auditorio porque una de las preguntas que le hacen es cualitativa. Dale. Le dicen, ¿qué lo convenció a volver a un Ministerio de Economía cuando usted había dicho gestión pública para otras vidas? La fuerza del cielo. La fuerza. Sí, sí. Es la verdad. Las fuerzas del cielo que actuaron en mi mujer, porque digamos, si no, no había ninguna posibilidad. Yo tenía que pasar las fuerzas del cielo y mi mujer. Y la verdad que lo que pasó fue en ese paso. Fueron las fuerzas del cielo actuando en mi mujer. Y bueno, nada, ahí... Imagina a Elon Musk cuando lea esa declaración. Es la verdad, el ministro de Economía, ¿es así? Es la verdad, sí. Fue así y sí, yo digo... Podría repreguntarle toda la tarde, ¿eh? No, Podría repreguntarle... Yo hasta 2 días antes creía que no iba a ir. Me consta. Sí, ya sé. Entonces, fue así. ¿Y con el diario del lunes, qué siente? Con el diario del lunes... Habiendo aceptado. No, yo estoy súper contento, la verdad. Cansado físicamente, pero súper contento, súper motivado y realmente todos creemos que las cosas van a salir bien y además es una satisfacción ver reflejado en resultados las cosas que estás haciendo, porque como digo antes, por eso festejamos con el presidente y con el gabinete y con el equipo económico que se sientan, pasan desapercibidos, pero son una máquina de todos, tanto en el equipo económico como en el Banco Central. Y festejamos y porque de vuelta es un grupo que viene a estar acá por vocación de servicio, 100%, y tenemos la suerte de tener un presidente que se comprometió desde el día 1 con esto, y que nos permite actuar y que nos cubre y nos banca en todo. La verdad que es una situación muy particular y yo a veces lo digo, y por eso digo que lo veamos esto como una oportunidad, porque no sé cuántas veces más se va a dar una situación como la actual. Estamos en un punto en el que Argentina realmente puede cambiar su historia y la verdad... todos en el equipo económico y todos en el gabinete y el presidente a la cabeza estamos convencidos que así va a ser y eso te da mucha tranquilidad, digamos. A mí me da mucha tranquilidad intelectual saber que estamos haciendo lo que hay que hacer. Entonces después el otro puede comer pochoclos, todo lo que vos quieras, pero vos sabés que estás haciendo lo que hay que hacer. Y bueno, nada, ojalá podamos tener éxito, como digo, en convencer más a la gente, en motivarlos más a ustedes, para que ustedes también sientan esta oportunidad como única, porque esa es la parte que yo veo, si querés, más desafiante, que es que típicamente la gente en el sector privado ve al sector público como algo que no es de ellos, que no les pertenece, ¿no? Incluso el manejo, empezando por el manejo de la plata, le han hecho creer a la gente que la plata es de los que gobernamos y que la pueden gastar como quieran. Y la plata es de los contribuyentes. Y de vuelta, cuando yo me peleo con alguien por defender el mango, estoy defendiendo el mango de ustedes. Y que se sienta eso desde el sector privado, para nosotros es muy importante. Y que ustedes se sientan parte del cambio, yo les diría que es fundamental, porque uno del sector privado cree que no es importante para que haya un cambio. Y es importantísimo, es lo que genera el cambio. La sumatoria de las decisiones individuales de ustedes es lo que genera el cambio. Entonces, para mí,
poder transmitir ese mensaje es súper importante. 1 minuto, 4 tweets. YPF, deuda de 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto le preocupa? Y es un tema que prefiero no hablar porque cuando estás en una situación como la que estás en Argentina ahora, cualquier cosa que yo diga lo pueden tomar en contra para el país. Así que prefiero no decir nada de eso. ¿Situación de la pobreza como tal? ¿Porcentaje de pobreza? Bueno, la pobreza, como digo, es nuestra, digamos, es nuestra motivación fundamental para revertir esto, ¿no? Poder reducirla. Por supuesto que, como te digo, sabíamos que el primer trimestre iba a ser lo que era. Lo bueno de este último informe que vi desde la UCA, que ellos mismos reconocen que febrero fue un techo y que empieza a haber una reversión, particularmente por los aumentos en jubilaciones y la recomposición de ingresos. Así que espero que... El señor Musk le diría que no entra en X ahora ese tuit, pero no importa. Su cierre, tenemos aquí un auditorio lleno de empresarios. Dijiste 4 tuits. Sí, pero me marcaron el Colorado, está el presidente. No, eso es bastante más importante. Por mí seguiría, pero no, ya estamos en tiempo y hay que respetarlo. Tiene aquí infinidad de empresarios, de empresarias, líderes de la Argentina. Si tuviera que ponerle un título a su charla, ¿cuál es? Si tuviera que ponerle un título, diría que es a la situación actual, más que a mi charla, lo que dije recién, oportunidad. Véanlo esto como una oportunidad porque es lo que es y no se va a dar muchas veces, probablemente nunca más. Así que el camino para salir de esto es todos. Y yo creo que la gente está poniendo el cuerpo más que nadie. El que menos tiene está poniendo el cuerpo más que nadie. Por eso a veces uno se encabrona cuando ve a alguno que puede no poner tanto, digamos, ¿viste? O sea, hay que meterle para adelante. Insisto, si de esto lo podemos convencerlos a ustedes, todo el país se va a beneficiar y vamos a salir realmente sorprendidos y mucho más rápido de lo que se cree. Así que vamos para adelante. Ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, no nos han faltado títulos, no sé qué sienten ustedes, pero yo me voy contento con la tarea cumplida y todavía falta para cerrar este congreso. Te la regalo ser el que organiza el congreso del IAEF del año que viene. No sé ustedes, pero yo no quiero estar en sus zapatos, tener titular de la Corte Suprema, ministro de Economía. Y para cerrar, tienen aquí, ahora y en este momento, nada más ni nada menos que la palabra del presidente de la Nación, el doctor Javier Gerardo Milei, a quien le damos la bienvenida.
Bueno, buenas tardes. Luego de compartir toda la jornada con todos ustedes, para nosotros es un gran placer, es un honor que nos visite el señor Presidente de la Nación y le pedimos un muy fuerte aplauso para recibir al señor Presidente de la Nación, Javier Milei. Buenas tardes. Gracias a todos los aquí presentes. Gracias, Yaef, por la invitación y sobre todas las cosas por permitirme cumplir con la palabra que dije que si era presidente volvía. Así es que en ese sentido, gracias a todos. Básicamente la charla que tengo preparada es lo que es, digamos, nuestro modelo hacia la dolarización, que el nombre básicamente, técnicamente, sería una dolarización endógena. En este sentido, la charla va a tener 3 partes. La primera parte tiene que ver sobre la naturaleza del dinero, porque pareciera que algunos economistas se olvidaron esencialmente de dónde apareció el dinero, cómo apareció el dinero, cuáles son las funciones del dinero, porque esto tiene características e implicancias muy fuertes en términos de cómo uno piensa la existencia del dinero y su incorporación en la economía. Una vez que tenga cerrado esa cuestión de índole conceptual, la segunda parte de la charla tiene que ver con la inclusión del dinero dentro de un modelo de equilibrio general, cómo funciona una economía con esto, y ahí también me voy a detener en algo que se supone que los economistas deberían saber y no saben, y me consta, que es el problema del ancla nominal. De esa manera voy a discutir distintas formas de cómo anclar el nivel de precios. Y finalmente voy a estar abordando nuestro concepto de dolarización endógena. Entonces, que obviamente que para explicar, digamos, la cuestión de la dolarización endógena, lo que tiene que ver con los tiempos, los pasos y demás, tiene que ver con la enorme tarea que está llevando a cabo, digamos, Toto Caputo, Pablo Quirno, Santiago Bausili y todo su equipo, que es un verdadero lujo y un honor poder tener a ellos, a semejantes profesionales trabajando conmigo para sacar adelante a este país. En ese sentido, digamos, si no hubiera dinero, digamos, estaríamos en lo que se llama en una economía de trueque. Ahora, en la economía de trueque, digamos, ustedes derivan funciones de demanda, pero hay algo que es muy importante porque esto tiene que ver con la contaminación intelectual que generó el keynesianismo. Porque básicamente Keynes, que no era economista y que solo había tomado un curso de economía de 6 meses con Alfred Marshall, no entendía cómo, digamos, la diferencia entre los modelos de equilibrio general y modelo de equilibrio parcial. Básicamente, cuando uno hace un curso de micro, en el primer curso de micro que hace, y cuando empieza la primera parte de un curso de micro en general, los libros, los más nuevos, son un poquito distintos los textos, pero básicamente arranca con la teoría del consumidor y ahí se derivan las curvas de demanda. En general, esas curvas de demanda van a depender de todos los precios y del ingreso. Pero eso es en equilibrio parcial, eso no es en equilibrio general. Digamos, extender esa idea de poner el ingreso en la función de demanda en un modelo de equilibrio general es un error conceptual grosero. Es decir, cuando ustedes están pensando en un modelo de equilibrio general, ustedes tienen que incorporar el hecho de que sus ingresos van a depender, en una economía de trueque, va a depender de cómo venden e intercambian sus dotaciones, o en una economía que incorpora la producción, la posibilidad de que ustedes trabajen, o sea, que vendan su ocio en el mercado de trabajo y a cambio reciban un salario.
¿qué es lo que sucede? Con solo contemplar todos los precios de la economía, en la derivación del sistema de las cantidades, ustedes van a determinar cuánto van a percibir por vender sus dotaciones, cuánto van a percibir por vender el ocio en el mercado de trabajo y cuánto van a recibir de beneficios en función de las participaciones que ustedes tengan, digamos, en las firmas. Por lo tanto, digamos, esas funciones de demanda solo van a contemplar precios. Y lo mismo vale para las funciones de oferta. Por lo tanto, las funciones de exceso de demanda de un modelo de equilibrio general tienen dos características. Primero, que no aparece ningún indicador de cantidades, no aparece nunca el ingreso, nunca, no aparece nunca. Es decir, y además esas funciones son homogéneas de grado cero. Es decir, dependen de los precios relativos. Y eso además también tiene una contracara de índole matemática, que es la idea de la restricción presupuestaria agregada, lo pueden mirar de esa manera, o como también la ley de Balrach, que si n menos un mercado están en equilibrio, el restante lo está. Por lo tanto, el sistema no se puede determinar, la solución, el vector de precio y de equilibrio no se puede determinar en términos absolutos, se determinan precios relativos. Digo, ese es el primer punto. Ahora, entonces, lo primero que hay que tener en claro es que de ninguna manera un modelo que se llame de ser de equilibrio general puede contemplar en las funciones de comportamiento el ingreso. Digo, eso es una aberración técnica. Entonces, cuando viene algún economista y le dice que hace equilibrio general y le puso en una ecuación de comportamiento el ingreso, empiecen a desconfiar. Lo segundo, digamos, otra aberración que cometió Keynes. Digo, todas estas cosas están en un libro mío que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. El otro tema es la tasa de interés. Es decir, cuando ustedes vean, digamos, un economista que le dice que hace equilibrio general intertemporal, bueno, primero miren si verdaderamente el modelo es intertemporal, porque probablemente sea de un solo periodo. Si es de un solo periodo, digo, la tasa de interés no tiene sentido como criterio. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque hay un banco central fijando la tasa de interés. La tasa de interés tiene que ver con el hecho de pasar el consumo del presente al futuro y viceversa. O si ustedes deciden invertir y entonces pasan la producción del presente al futuro, por ejemplo. Es decir, la tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero, existe porque existe el tiempo. Y además, la tasa de interés no es cualquier cosa. En realidad, la tasa de interés básicamente es el precio relativo de los bienes presentes en términos de los bienes futuros. Eso es la tasa de interés. Por eso es cuando, en algunos textos, no en todos, cuando ustedes pueden determinar la tasa de interés, que también se llama tasa de interés vixeliana, está determinada por la interacción del ahorro y la inversión. Ahora, ¿qué es el ahorro? El ahorro es el consumo futuro. Entonces, cuando la tasa de interés sube, significa que los bienes presentes son más caros que los bienes futuros. Por lo tanto, ¿ustedes qué van a sustituir? Consumo presente por consumo futuro. Por eso, cuando la tasa de interés sube, el ahorro aumenta. Al mismo tiempo, si la tasa de interés bajara, significa que los precios futuros son más altos que los presentes. En ese contexto, ¿qué le convendría hacer a una empresa? En lugar de vender hoy, vender más mañana. ¿Eso cómo se llama? Ese paso de la producción de hoy al mañana. Eso se llama inversión. Y ahí ustedes tienen las tradicionales curvas de ahorro creciente en tasa de interés, de inversión decreciente en tasa de interés, y esa interacción determina la tasa de interés. Y la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que no tiene nada que ver con la existencia del dinero. Por lo tanto, digo, cuando encuentren un economista que agarre y le pone la tasa de interés y el ingreso, desconfíen, porque es un burro. Primer reflexión sobre esto. Ahora, por lo tanto, digamos, o sea, cuando yo armo las funciones de exceso de demanda, si tienen todos los precios presentes y todos los bienes precios futuros, eso, digamos, va a ser un modelo de equilibrio general y de características intertemporales. Y básicamente lo que ustedes van a encontrar en el equilibrio, que es cuando
la tasa de interés sea la misma para todos, entonces el modelo ahí queda macheado en términos presentes y futuros. Ahora, y eso, digo, puede ser de vuelta, sin que exista dinero, no necesito que haya dinero. Ahora, el dinero existe por otra cosa, no, digamos, para determinar tasa de interés. Básicamente, la economía de trueque tiene dos problemas. El primer problema que tiene es el de la doble coincidencia. Es decir, supongamos que yo, no sé, quiero comprar pan, pero no hay ningún panadero que quiera comprar mis servicios de economista. Bueno, quizás compró mis servicios indirectamente votándome para presidente. No sé qué intercambio hubiera preferido. Al margen de eso, bueno, si vivía del Estado, seguramente que no. Le estoy saliendo muy caro. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el problema? Yo tengo que encontrar a alguien, un panadero, que me quiera vender pan a mí y a cambio que yo le dé charlas de economía. Lo cual, digamos, eso digamos, es un poquito complicado, y más en una sociedad extendida. Y aún así hay un problema que cuando resuelvo el problema de la doble coincidencia, tengo otro problema que es el de la indivisibilidad. Porque yo quizás necesito solamente 1 kilo de pan, o sea, yo no voy a dar una charla de economía por 1 kilo de pan. Entonces ahí aparece una indivisibilidad. Y lo que le daría de una charla para, digamos, ese kilo de pan, digamos, no le sirve para nada tampoco, digo, porque ese bien tiene esa indivisibilidad. Entonces, en una economía que aparecen estos problemas, se empiezan a perder muchos intercambios y el nivel de bienestar cae sustancialmente. A partir de eso, digamos, el hombre no se puso a llorar, o, digamos, a ver que me arregle la vida el Estado. No, no. El hombre creó el dinero. ¿Qué es lo que descubrió el hombre? Que había bienes que se intercambiaban mucho más que otros. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a ir a buscar esos bienes, no para consumir esos bienes per se, sino básicamente para intercambiarlo después por el bien que necesitaba. Es decir, la aparición del dinero en realidad es un bien de intercambio indirecto. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, el primer tipo de dinero que apareció era el ganado. ¿Por qué? Porque, digamos, básicamente la gente se movía con el ganado. Entonces, el primer tipo de dinero que apareció era el ganado. Cuando el hombre se hizo sedentario, entonces empezaron a aparecer otro tipo de productos. Por ejemplo, la gente comía mucho pan. Entonces, el bien de intercambio indirecto que más se transaba en una economía, ¿cuál era? El trigo. No compraban y vendían trigo porque querían per se el trigo, sino porque básicamente era el que más se intercambiaba. En otras sociedades se usó el lino, en otras se usó el tabaco, hubo distintos tipos de modelos de, digamos, productos que se utilizaban como dinero, pero básicamente es un bien de intercambio indirecto. Esto es fundamental porque no es que ustedes lo demanden porque lo quieren tener, sino que lo usan para hacer transacciones. Este no es un tema menor a los efectos de cómo uno tiene que pensar el dinero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno de los problemas que, si bien les podía servir como unidad de cuenta y para estar haciendo las transacciones, ustedes tenían otro problema, que no era reserva de valor, es decir, con el paso del tiempo, es decir, esos bienes que tenían una tasa de interés negativa, con el paso del tiempo valían menos. Es como un helado. Si ustedes no se comen el helado en tiempo y forma, la tasa de interés del helado como es negativa. Digamos, se le va a derretir en la mano. Entonces, frente a esa situación, para corregir el problema del almacén de valor, de la reserva de valor, se empezaron a utilizar metales. Y ahí básicamente se impusieron 2 metales. El oro para las transacciones grandes y la plata para las transacciones más chicas. Ahora, a mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el zorro. El zorro es un gran personaje como personaje, porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Por qué? Porque ¿qué era, digamos, ¿de qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía 2 tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digamos, el Estado, ¿sí? Digamos que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España.
Bueno, justo hoy menciona España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática. Ese es el primer punto. Y el segundo punto era la ciudad, digamos, o sea, estaba cerca del puerto y entonces había muchos ladrones que asaltaban. Imagínense que ustedes van a hacer intercambios y llevaban que con ustedes el dinero, el oro. Nada, es como llevar una etiqueta a decir robame, robame, robame. Entonces los atacaba todo y el zorro, ¿sí? No solo que se peleaba con los matones del Estado, sino que además también se peleaba ¿con quién? Con los chorros. ¿Por qué? Porque en realidad si ganaban los chorros, ¿cuál era el problema? Que había menos comercio y por lo tanto, digamos, en la calidad de vida bajaba. O sea, el Herrscher-Ohlin a la perfección funcionaba ahí. Es decir, el zorro se ocupaba de que funcionara el Herrscher-Ohlin. Entonces, en ese sentido, básicamente, lo que apareció entonces, ¿qué fue? Certificados sobre el oro y sobre la plata, que era depositado en instituciones, digamos, que después se llamaron bancos, ¿no? Entonces se guardaban ahí. Y entonces ustedes después libraban contra esos papeles. Y después iba a la otra parte y iba y lo cancelaba, había todo un sistema de clearing, hasta que se metió en el medio, ¿quién? El Estado. Pero bueno, eso es parte de otra historia. Entonces, esto es lo que implicó que aparezca el dinero. Pero no hay que olvidarse el elemento fundamental, que el dinero sigue siendo un bien de intercambio indirecto. Es una demanda derivada, existe como contraparte del sendero intertemporal de consumo al que ustedes quieren acceder. Sirve para eso. Es decir, nadie se lleva, digamos, pesos o lo que fuera al traje de madera, nadie se lleva todo eso al jonca, no sirve para nada, del otro lado no compra, o sea, no compra para nada. Entonces, en el fondo, por eso existe el dinero, pero el dinero tiene esa característica, es decir, es más, la herencia, digamos, como diría el profesor de Pablo, es un error de cálculo. Entonces, en ese sentido, ahora entonces nos encontramos en un modelo de equilibrio general, ya vimos las características que tiene un modelo de equilibrio general, cuyas funciones de exceso de demanda son homogéneas de grado cero, solamente están los precios de los bienes presentes, los precios de los bienes futuros, la relación de precios relativos entre los bienes presentes y futuros de cada tipo de bien, digamos, tienen que estar mapeados para que todo el modelo quede arbitrado en una tasa de interés única, que es lo que se llama la tasa de interés vixeliana y que es la que coordina intertemporalmente la economía entre el presente y el futuro. Dicho esto, cuando ustedes incorporan el dinero a ese sistema de equilibrio general, que con n-1 ecuaciones, ¿sí?, estando en equilibrio, el restante mercado también lo está, y solamente podían determinar n-1 precio, ahora al incorporar una ecuación de exceso de demanda más, ustedes pueden determinar un precio más. Y si determinan que el dinero es el numerario, es decir, que tiene un precio 1, ustedes cambian 10 billetes de 100 por uno de 1000. O sea, no hay un, digamos, salvo cuando haya problema de mucho cash dando vuelta. Pero sacando, digamos, las anomalías, ustedes lo cambian por una relación que el número le da lo mismo. O sea, el precio ese es 1. Eso se llama numerario. Y eso permite que todos los precios de la economía queden ordenados en términos de escala nominal. Es decir, que entonces ustedes determinaron la cantidad de dinero con el numerario, que es el precio 1, y entonces le quedan determinados todos los precios nominales dentro del sistema y el sistema se puede resolver. Bajo esas características, esto es interesante, ¿por qué? Porque si yo tengo que la demanda de dinero, entonces, es una demanda derivada, y es una demanda derivada de todas las funciones de exceso de demanda de las que están en el resto del sistema, tiene las mismas características que las funciones del sistema que tengo ahí arriba.
Por lo tanto, ¿y eso de qué depende? Depende de lo que se llaman los parámetros profundos, diría Robert Lucas Jr., que en paz descanse. Es decir, depende de las preferencias, depende de la tecnología y depende de las dotaciones. Es decir, son parámetros recontraduros, salvo que tengan alguna hipótesis por la cual, digamos, ustedes van a determinar el sendero tecnológico, pero digo, si quieren determinar el modelo, tienen que hacerlo y es, digamos, como si fuera una combinación lineal. Tampoco es un problema resolver eso. En ese sentido, quiere decir que la demanda real de dinero, en condiciones normales de presión y temperatura, por decirlo de alguna manera, es una cuestión granítica. Es prácticamente una constante que tiene que ver con el sendero es decir, la función de demanda de dinero real depende del sendero de consumo a lo largo de toda la historia, desde hoy hasta el fin de la humanidad, vendría a ser. Y eso básicamente es una cuestión absolutamente granítica. Y eso, en equilibrio, es igual a los saldos reales, es decir, la cantidad nominal de dinero dividido el nivel de precios. Por lo tanto, dada la demanda real de dinero, cuando el Banco Central determina la cantidad de dinero, lo que está haciendo es determinar la escala nominal de la economía y por ende determina el nivel de precios. Es decir, determina en ese sistema todos los precios de la economía. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes aumenten la cantidad de dinero, ustedes están modificando la escala nominal de la economía y consecuentemente están modificando el nivel de precios. De ahí la famosa frase de Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, es más, en la vida real no hay tal cosa como la neutralidad del dinero. Básicamente, ¿por qué, digamos, no hay tal cosa como la neutralidad del dinero? Porque ustedes, para que se cumpla la idea de la neutralidad del dinero, es que yo modifico la cantidad de dinero y eso no tiene ningún impacto en el lado real de la economía, salvo en el nivel de precios. Para que eso se cumpla se tienen que dar dos supuestos. El primer supuesto es que existe un solo bien. Ahora, si existe un solo bien, ahí esa economía no tiene intertemporalidad. Porque si yo tengo un solo bien, ¿cómo hago para diferenciar entre los bienes de hoy y los bienes de futuro, aun cuando fuera el mismo bien? El mismo bien, digamos, hoy y mañana no es lo mismo. Digamos, entonces ahí necesito ese supuesto. Y además necesito otro supuesto más. Es tener el agente representativo, que todos tengan las mismas preferencias, de modo tal que cuando yo le tiro dinero por la cabeza, todos reaccionen de la misma manera. Y que además no hay efectos redistributivos de incluir el dinero. Entonces, si yo supongo entonces un solo agente, un solo bien, un solo periodo, y claro, cuando subo la cantidad de dinero, va todo a precio, porque no le estoy dando la posibilidad de que haya cambio de precios relativos. Con lo cual, si hay algo que pueda hacer el Banco Central, lo único que puede hacer es daño. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Banco Central es nada. Y si lo mejor que puede hacer el Banco Central es nada, es mejor no tenerlo, porque siempre puede aparecer un delincuente político que lo quiere utilizar para estafar a la gente. Si no, miren lo que ha pasado con la historia monetaria argentina desde 1935 en adelante. Por lo tanto, lo que sí es importante es lo que se llama el efecto Hume-Cantillon, que tiene que ver con la forma en la cual ingresa el dinero dentro de la economía y cómo en el medio va cambiando los precios relativos. Este es un tema no menor, porque si hay algo que también me produce un fastidio gigante, es cuando hablan del pass-through. En realidad, la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario que se produce por un exceso de oferta de dinero. Cuando se genera ese exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda, pasaron las dos cosas a la vez, pierde poder adquisitivo el dinero. Y todos los precios en unidades monetarias suben. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el dólar es un activo financiero, sube primero. Y después suben los otros precios. Eso, digamos, quien mejor, la mejor expresión de eso, o la mejor explicación, es lo que se llama el efecto Hume-Cantillon. Y eso se puede hacer y se puede mirar con el tipo de cambio, el dinero y cómo se mueven. Entonces, supongamos, por ejemplo, no sé, un shock en el cual cae la demanda de dinero. Si la gente ahora se quiere desprender del dinero, ¿cómo
actúa generalmente la caída de la demanda de dinero en Argentina. Yo demando menos dinero y paso a demandar, ¿qué? Dólares. Entonces sube el precio de la moneda extranjera, el precio del dólar, sube el tipo de cambio, ¿sí? Tengo una devaluación. Atrás de eso, ¿qué me pasa? Me sube el precio de los transables. Atrás de eso me suben los precios mayoristas, atrás de eso me suben los minoristas y por último me suben los salarios. Es decir, que en el medio yo genero una brutal redistribución del ingreso en favor del sector transable y en franco detrimento del no transable más atrás de la cola de todo, que es el trabajo. Por lo tanto, ahí tienen... ¿Qué pass-through? No hay pass-through, es un problema de dinámica de cómo ajustan los precios. Es decir, el pass-through es, digamos, el análisis del pass-through es un abuso del uso de la matemática. A mí me encanta cuando viene el economista y dice, no, bueno, lo que pasa es que el pass-through es muchísimo más alto cuando hay inflación más alta y es más bajo cuando hay inflación más... Obvio. Digo, es un problema de abuso de la estadística. Ese es un caso. El otro caso es cuando se genera el exceso de oferta por impulso a la oferta. Entonces ustedes ahora inyectan dinero, entonces ¿qué es lo que le va a pasar? Primero, ¿qué va a pasar? Le van a subir los precios minoristas. Al mismo tiempo que le suben los precios minoristas, también le suben los salarios. Eso hace que se deterioren las cuentas externas. Y al mismo tiempo también le suben los mayoristas. Y después de eso terminan devaluando. Es decir, que no es, digamos, fíjense que ahí, digamos, el pass-through, entonces, ¿cómo es? Funciona al revés, o sea, ¿cómo anda? ¿Cómo lo explican? Aparte, imagínense que ustedes generan un problema por el exceso de oferta de pesos y entonces después, digamos, que devaluaron por el exceso de oferta de pesos ese, digan, no, bueno, ahora tengo que corregir el tipo de cambio real porque en realidad mirando ese número, ¿qué? Digo, yo para que vean, digamos, la cantidad de errores que se cometen analíticamente. Entonces ahora, digamos, vamos al problema, ahora entramos en la segunda parte, que es el problema del ancla nominal. El ancla nominal, básicamente, tienen 4 formas de determinar el ancla nominal. Una es fijar la cantidad de dinero. Si yo sé que los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios, es igual a la demanda de dinero real, y ese, digamos, en condiciones normales es un número fijo, el nivel de precios va a venir determinado ¿por qué? Por el cociente entre la cantidad de dinero y la demanda de dinero. Conforme yo vaya subiendo la cantidad de dinero, eso lo que va a generar es que el nivel de precios sea más alto. Ahora, si ustedes además esto lo hacen de manera sistemática, como van a estar generando inflación de manera permanente, eso lo que va a hacer es peor todavía, porque entonces va a hacer que la tasa de interés nominal ahora escale con la inflación, y eso va a obligar a que haya un salto, no solo que van a tener inflación más alta, sino que además en el medio, con la caída de la demanda de dinero por una inflación más alta, tienen un salto además en el nivel de precios. Por ende, al final tienen menos saldos reales en la economía, por ende tienen menos de un bien, por ende están peor. Es decir, con lo cual no solo que el dinero no es neutral, sino que además tampoco es superneutral. Y que cuando ustedes hacen esto, como además generan efectos redistributivos, afectan a las decisiones de ahorro y de inversión. Y cuando hacen eso, modifican la tasa de interés. Y cuando modifican la tasa de interés, modifican la estructura de capital. Y cuando hacen eso, además, modifican toda la demanda de trabajo. Entonces, claro, digo, cuando ustedes, digamos, terminan de hacer un efecto expansivo y dejaron toda la estructura de la economía desequilibrada, claro, el día que estabilizan y van a romper capital en un lado, en otro, y se va a tener que recomponer en otro lado. Consecuentemente, en la transición, y sí, van a generar desempleo. No, porque ahora, digamos, que estamos bajando la inflación, ahora cuál es el problema, y sí, se genera desempleo. Y claro, obvio. Digamos, si estamos limpiando la basura que se hizo durante los últimos 20 años, por no decir desde 1935 en adelante. Entonces, ese es el caso del ancla nominal cuando ustedes fijan la cantidad de dinero. Entonces, si yo fijo la cantidad de dinero, lo que estoy haciendo es determinar el nivel de precios. Y si yo venía de emitir, digamos, 28 puntos del PBI y 3 en el último año, y claro, el día que ustedes fijen la cantidad de dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Con todos los rezagos que van a tener. Y sí, van a tener inflación. Sí, claro, y sí. Sí, digo, porque tiene que ver con los rezagos. Se están reacomodando todos los precios a la luz del desastre monetario que se hizo,
los últimos 4 años, en especial en el último año donde se emitieron por el equivalente de manera directa e indirecta 13 puntos del PBI. Ese es el primer. Ahora, después hay otra forma de anclar el nivel de precios, que es fijando el tipo de cambio. Si ese, digamos, es el que más se ha usado regularmente en Argentina, y de hecho el programa más exitoso de la historia argentina fue la convertibilidad, que era básicamente anclar el tipo de cambio. Cuando ustedes fijan el tipo de cambio, dado que somos un país pequeño, por ahora, abrazando la idea de la libertad, vamos a volver a ser un país grande, pero por ahora vale los supuestos de país pequeño, ustedes van a tener el nivel de precios internacional dado. Por lo tanto, dado el tipo de cambio, dado los precios internacionales, eso le determina el nivel de precio local. Y obviamente, dadas esas dos cosas que están fijas, el nivel de precios local tiene que ser fijo también. Y si tengo fijo el nivel de precios y la demanda de dinero, por ende, ¿qué es lo que sale por default? ¿Qué es lo que sale endógenamente? La cantidad de dinero. La cantidad de dinero dentro de la economía va a estar determinada básicamente por la demanda de dinero. Por eso, digamos, quien mejor lo explica y quien más claridad tiene sobre esto es Arriazu. Es una de las personas que mejor entiende esto. ¿Por qué? Porque queda determinado endógenamente y básicamente, solamente cuando ustedes se emiten contra demanda de dinero, eso no es inflacionario. O al menos no genera que pierda poder adquisitivo el dinero. Son formas de mirarlo, para mí el problema es el señoriaje, pero más allá de eso, el punto es que si ustedes se emiten contra demanda de dinero, ustedes no tienen problemas de inflación, por decirlo de alguna manera. Y eso, en la convertibilidad se vio con muchísima claridad, porque ustedes se emitían básicamente contra demanda de dinero. Y eso lo que permitió es que rápidamente bajen los precios. Igual ahora después, sí, lo hago ahora. Hay diferencias entre el programa que estamos haciendo nosotros y la convertibilidad, porque básicamente la convertibilidad, es cierto, bajó la inflación más rápido que nosotros. Ese es un punto, yo no lo niego. Pero, básicamente pasaron algunas cosas en el medio. Antes de la convertibilidad hubo 2 hiperinflaciones. La de Alfonsín, más o menos 5.000% de mayorista, y la de Menem, después del plan Bungibor y el plan Herman, no sé cuántas versiones hubo 2 hiperinflaciones. Eso no es menor, porque eso lo que hace es destrozar los agregados monetarios. Por lo tanto, cualquier esquema que ustedes fijaran del tipo de cambio, ¿qué pasa? Ustedes tenían un montón de demanda de dinero para adelante, con lo cual, esa propia dinámica de la demanda de dinero los iba a poder ayudar a anclar el nivel de precios, al margen de que fijaron el tipo de cambio. Ese es el primer punto. El segundo punto es, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, y parece que muchos se les pasa por alto, es que nosotros estamos estabilizando sin violentar los derechos de propiedad. El trabajo del señor Kirno, que está acá, y el trabajo del señor Bausili, que no sé si está, ¿dónde lo dejaron? Santiago. Básicamente lo están haciendo sin violentar el derecho de propiedad. Porque quizás no lo recuerdan, eran chicos, pero hubo algo que se llamó Plan Bonex. Y de hecho, una sarta de mentirosos econochantas se la pasaron diciendo que nosotros íbamos a expropiar. Y lo más interesante es que estamos tardando más en la estabilización, básicamente porque hemos decidido no expropiar. Y tampoco podemos determinar cuándo vamos a terminar con este proceso, porque como es un proceso de mercado y el mercado es la decisión de los individuos, dependemos de cómo decidan los individuos. Por ende, no podemos determinar la velocidad del día. ¿Qué día abrís el cepo? No lo sé. Porque como lo estamos haciendo mercado, lo determina la gente. ¿Está claro? Y además, tampoco fijamos ningún precio, como será el tipo de cambio, y tampoco, llamamos a los empresarios para que, no tocaran los precios. Dicho sea de paso, sí hacemos un esfuerzo enorme, y Toto, en eso
labura enormemente, que va y le explica a todo el mundo, che, la escala nominal no era esa, es otra, y ustedes, digamos, que nadie tampoco cuestiona que hayan creído que la escala nominal iba a ser otra. Si había bestias que decían que el tipo de cambio iba a ser 10.000, había uno que decía, no, porque si dolariza lo va a hacer a 7.000 pesos. Digo, ¿dónde estaba el que hacía la cuenta esa? Como por si ahorita sacó pocos votos y desapareció casi. Es uno de los tipos que más imagen negativa tiene. Con el que le hizo la cuenta. ¿Saben quién es el que hizo la cuenta? Ese es otro de los modelos. Otra forma que ustedes lo pueden hacer es con lo que se llama el patrón mercancía. El patrón mercancía es fijando el nivel de precios. Entonces, evidentemente, fijando el nivel de precios, dada la demanda de dinero, obviamente que el dinero le queda endógeno, digamos, en la metodología o terminología de Olivera, se llama patrón mercancía. Este esquema sirve para pensar si tienen una mente dirigista y en esa mente dirigista ustedes quieren controlar precios. Es decir, para los que les gusta controlar precios, este modelo es anillo al dedo porque, digo, ¿qué hace? Fija los precios. De hecho, digamos, el Plan Austral, una de las cosas que hizo no solo fijó el tipo de cambio, sino que además fijó ¿qué otra cosa? Hizo un control de precios. Y de hecho, digamos, la convertibilidad, digamos, fijó el tipo de cambio, lo hizo por ley, y también llamaron a los empresarios para que entiendan que ese era el tipo de cambio. Ninguna de las cosas de esas nosotros no hacemos ninguna. Entonces ahora ustedes, entre el nivel de precios y la demanda de dinero, van a determinar entonces la cantidad de dinero en la economía. Después hay otro modelo que es cuando ustedes fijan la cantidad de dinero mirando los salarios. Obviamente que se llama patrón trabajo y básicamente se asume una estructura de mercado concentrada de modo tal que los precios sean un markup de los salarios. Entonces, una vez que ustedes determinan el markup de los salarios, determinan los precios, dado los precios y dada la cantidad de dinero, la demanda de dinero, se determina la cantidad de dinero. Es decir, también queda endógena la cantidad de dinero. Este modelo combinado con el anterior, o en alguna combinación con el anterior, ya sea el patrón mercancía o el patrón trabajo, entre esos dos se suele utilizar mucho para lo que son los modelos de puja distributiva. Ahora, lo importante es entender que la inflación en todos estos modelos sigue siendo un fenómeno monetario. Porque básicamente, ya sea o porque subieron los precios o porque subieron los salarios, como que subieron los salarios y después suben los precios, eso es lo que dispara el dinero endógeno. Que en los modelos de dinero endógeno que se suelen estudiar en Argentina, como por ley de Walras, si N menos un mercado está en equilibrio, el restante lo está, omite el mercado de dinero. Pero eso no quiere decir que no sea un fenómeno monetario. Es un fenómeno monetario. Porque de hecho, endógenamente, el modelo convalida monetariamente todo el tiempo. Por lo tanto, aquellos que hablan de inflación multicausal utilizando estos modelos también son otros brutos. Y ni le cuento si agarran y le dicen que una brecha de 60% está bien y después se queja del cepo. Todos sabemos de quién estoy hablando. Con lo cual, ahí tienen todos los modelos, básicamente de ancla nominal. Es más, el inflation targeting tiene un problema que es ¿cuál? Que no tiene ancla nominal. Que es lo que en la terminología Olivera se llama patrón crédito. Ahí tienen dos tipos de problemas. Hay un problema que en un modelo de equilibrio general eso no tiene sentido porque, miren, ¿estamos de acuerdo en que Moreno era un villano? ¡Ey! ¡Vamos! Bien, ok, gracias. Si no, digamos, teníamos que empezar a sacar el GPS. Bueno, querer controlar la tasa de interés es peor. Porque significa que yo quiero controlar no solo los bienes presentes, como hacía Moreno, sino además quiero controlar los bienes futuros.
y creer que le voy a pegar a la tasa de Vixeliana, digo, implica un nivel de arrogancia verdaderamente monstruoso. Bueno, el problema del inflation targeting, digo, primero que, de vuelta, la tasa de interés ya vimos que no tenía, con lo cual es un enjuague keynesiano en un modelo raro que no tiene nada que ver con el modelo de equilibrio general. Y si ustedes hacen eso, ¿cuál es el problema? Que necesitan ahora controlar todos los precios. Y además, en la lógica de ese modelo, no pueden anclar la cantidad de dinero. Porque la lógica de ese modelo, como determinan la tasa de interés en el mercado monetario, lo cual es un engendro, en el mercado monetario se determina el poder adquisitivo del dinero, pero dado ese engendro keynesiano, el problema es que no pueden determinar la cantidad de dinero porque está determinado de manera endógena. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para anclar el modelo? Básicamente lo que necesitan es tener anclado, entonces, las expectativas. Entonces, cuando ustedes tienen ancladas las expectativas, dado los precios presentes pueden determinar los futuros, con eso determina la demanda de dinero, al determinar la demanda de dinero queda determinada la cantidad nominal de dinero y dado eso determina el nivel de precios. Eso sí tienen que tener ancladas las expectativas. No sea cosa que de repente le aparezca un nabo, digamos, llamado jefe de gabinete y que por cuestiones políticas quiere modificar la tasa de interés porque no le gusta y termina mandando todo al demonio y haciendo, digamos, que un gobierno pierda las elecciones. Sabemos de qué estoy hablando también. Vos también sabés de quién estoy hablando. ¿Ok? Entonces, pero esto es lo importante. Entender el rol del ancla nominal. Porque si no entendemos el problema del ancla nominal, no sabemos de qué estamos hablando. No entendemos la naturaleza de la estabilización. Porque ahora sí lo que voy a hacer es me voy a meter con lo que estamos haciendo nosotros y cómo vamos camino a la dolarización endógena. Básicamente, cuando nosotros llegamos, me lo sé de memoria, no sé para qué me traje los anteojos, pero nosotros cuando llegamos nos encontramos con déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Ustedes saben que, digamos, 4 puntos del PBI es luz amarilla, 8 nos pegamos una piña, imagínense 17. O sea, la piña estaba acá. No solamente eso, sino que de esos 17 puntos, 15 eran explicados por el déficit fiscal, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 estaban en el Banco Central. Es decir, el déficit cuasi fiscal, o sea, lo que generaba el Banco Central, generaba 10 puntos de déficit. Esto no es un punto menor, porque cuando ustedes construyen un programa de estabilización, tiene 3 elementos. Tiene un ajuste fiscal, tiene un ajuste monetario, que en nuestro caso es el saneamiento del balance del Banco Central, y tiene una cuestión cambiaria. Nosotros hicimos un sinceramiento del tipo de cambio, y no fue a cualquier lado el tipo de cambio. El tipo de cambio, cuando allá en el Hotel Libertador, con Toto y su equipo, dijimos dónde ponerlo, era que ese tipo de cambio, más el impuesto país, quedara cercano al tipo de cambio de mercado, porque de esa manera minimizábamos el exceso de demanda de divisas, por ende minimizábamos el exceso de oferta en el mercado de bienes, en el mercado de trabajo y por lo tanto, digamos, si bien íbamos a implementar una solución dolorosa en términos fiscales, donde ese aumento del ahorro no iba a tener como contrapartida la inversión y iba a caer la actividad, el empleo y, digamos, y los salarios reales iban a caer, porque estábamos sincerando la economía, al hacerlo de esa manera el daño era mucho menor. Porque después aparecen los que se quejan y dicen, no, tendría que haber puesto el tipo de cambio en 600. Pero sucede que en ese modelo, si las cosas salían bien, además había más inflación que la que tuvimos. Y ahora son los mismos que se quejan del tipo de cambio atrasado. Es decir, que por favor, digamos, o sea, recalibren bien el modelo porque las cuentas las están haciendo mal, entonces. Pero no van a aceptar que se equivocaron, sino que van a fogonear de que tiene que estallar el modelo porque ellos no se equivocaron. Pero al margen de eso, no era el único problema que teníamos, la brecha
Después teníamos unos problemas de stocks fenomenales. Por ejemplo, teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. ¿Qué laburito te agarraste, Kirno, No solo eso, teníamos el problema de la CIRA, que eran como 50.000 millones de dólares. Teníamos el problema de los dividendos atrapados. Teníamos el problema de los pasivos remunerados, que el gobierno anterior, tan amigablemente, digamos, teníamos LELIQs, que eran a 30, 60, 90, 120 y 180 días, pasó todo a un día. Que les explico por qué lo hizo. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque ellos creían que nosotros íbamos a liberar todo sin mirar el problema de stocks. Y si nosotros liberábamos todo sin mirar el problema de stocks, íbamos a generar una hiperinflación. Y en enero ya había otro gobierno. Así de fácil. Pero no les dimos el gusto, digamos, estamos terminando cerca de terminar mayo y todavía estamos acá. Y con la inflación cayendo. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros nos encontramos. Entonces, en el plano fiscal, ¿qué hicimos? Pasamos a una política de déficit cero. Digo, a mí me sorprendía, y yo vi algunas presentaciones de algunos analistas que dicen saber mucho, que decía que la política fiscal era inconsistente. Digo, si yo voy a déficit cero, ¿qué es lo interesante del déficit cero? Que entonces yo no subo la deuda. Si yo no subo la deuda, dado el producto, la relación de deuda-producto es no creciente. Es más, si se expande con la población nada más, ya es decreciente, por lo tanto soy solvente. Por lo tanto, claramente la política fiscal pasa a ser consistente. Piensen que de tener caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto teníamos un problema enorme de 25.000 millones de dólares que vencían, mayoritariamente con multilaterales, teniendo el acuerdo caído con el fondo. Todo su equipo arreglaron esto en 2 semanas, en un fin de semana con el fondo. Increíble. Cuando ustedes, digamos, veníamos de una historia que en términos normales hubiéramos tardado 3 meses. ¿Por qué? Porque justamente esta política, digamos, era súper consistente. De hecho, es tan consistente que el riesgo país de 2.900 pasó a 1.200. Y si no fuera porque la política no para de poner palos en la rueda, ya hubiéramos pasado hace rato la barrera de 1.000 puntos. Pero no se hagan problemas, porque nosotros vamos a seguir insistiendo, con lo cual, digamos, en algún momento vamos a romper esa barrera y vamos a seguir bajando el riesgo país. Es más, cuando nosotros decíamos que íbamos a hacer este ajuste, todos decían que era imposible, que no se podía ajustar más de un punto. Después de que, no solo, digamos, en el medio de la desesperación, es aviso, ¿no? Digamos, o sea, nosotros queríamos cerrar las cuentas y bueno, apuntábamos a 5 y se nos fue un poco la mano. Ajustamos 7 en el Tesoro. Bueno, ahora estamos recomponiendo, pero digamos, en esa dinámica es un poquito complicado el fine tuning. Digo, el fine tuning está bien, digamos, en la hoja de Excel, en la vida real es un poco más compleja, pero eso que decían que era imposible ajustar más de un punto por año, se encontraron con que nosotros en el primer trimestre habíamos ajustado 7 puntos. No solo eso, sino que ya en el primer mes de gestión habíamos generado superávit financiero. Entonces, en lugar de aceptar que se equivocaron, no, esto no es motosierra, es tijerita más mucha licuadora. Digo, a ver, bajamos a la mitad la cantidad de ministerios. Cortamos la obra pública, porque no creemos en la obra pública. Cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos una cantidad enorme de empleados públicos y cada vez que van cayendo los contratos van saliendo más empleados públicos. Bajamos un montón de planes sociales que eran curro. Digamos, o alguna vez en su vida vieron la cantidad de casos de corrupción que se denuncian desde Capital Humano. Aviso que, digamos, nosotros somos el Poder Ejecutivo, por lo tanto, digamos, ahora está en la mano de la justicia. No me lo pidan a mí, nosotros, o sea, encontramos los pufos, los denunciamos y ahora, digamos, está en la mano de la justicia. Entonces, ¿qué no hubo motosierra? Hubo tremenda motosierra. Y después le explico algo. Cuando la licuadora es permanente, también es motosierra. Entonces, aquellos que decían que
no se podía hacer un ajuste más de un punto de PBI, entonces ahora ¿qué hacen? No, porque el problema ahora es la calidad del ajuste. Dale, mediocre, fracasado. Vos no lo podías hacer porque no tenías con qué hacerlo. En cambio, digamos, el señor y yo, digamos, hemos decidido poner lo que había que poner. Digo, a ver si ustedes se creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Que obviamente lo van a hacer con fines electoralistas para tratar de esmerilarnos electoralmente. Pero le vamos a explicar a la gente lo que está haciendo. Miren cómo le salió el tiro por la culata cuando fueron con el tema de una causa noble de las universidades, y después la gente se dio cuenta de cómo se prostituyó una causa con una mentira y en la cual se prendió toda la casta política y terminó en una foto todo el tren fantasma. Principio de revelación. Digamos, aparte lo estamos exportando ahora el principio de revelación y lo bien que trabaja. Entonces, la otra cosa que fue muy importante en todo esto es el saneamiento del Banco Central. Digamos, una de las cosas que publicó hace poco el Banco Central fue el desastre que causó el kirchnerismo en esta última etapa que estuvo. Es decir, rompieron el balance del Banco Central en 45.000 millones de dólares. Lo quebraron. No es un tema menor quebrar el Banco Central. Porque, digo, ¿se acuerdan de alguien el de la metáfora gastronómica? Decir que el Banco Central está quebrado no es un chiste. Porque entonces, si yo tengo el Banco Central quebrado, ¿cuál es el problema? Que para recomponer lo que tengo de activo versus lo que tengo de pasivo, necesito que suba el nivel de precios, ¿para qué? Para licuar el pasivo. Entonces, si yo tengo un nivel de precios que licúa el pasivo tal que me hace que el patrimonio neto llegue a 0. Cuanto más quebrado estoy, nivel de precio que necesito es más alto. Entonces yo uno el nivel de precios de hoy con el nivel de precios futuro, la pendiente de eso que es la inflación. Entonces, en la medida que yo voy recomponiendo y saneando el balance del Banco Central, el nivel de precios implícito, ¿cómo es? Es mucho más bajo, por ende estoy bajando la tasa de inflación. El señor Bausili, a cargo del Banco Central, ya recompuso 25.000 millones de dólares. O sea, imagínense el laburo enorme que está haciendo para matar la inflación. Pero no es la única porquería que nos dejaron ahí. Tenemos otros problemas. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos emisión endógena por 2 mecanismos bastante perversos. Uno es la remuneración de pasivos remunerados, que son, digamos, los PASES. Bueno, esta semana que pasó, en una operación fantástica, coordinada entre el Banco Central, Santiago Bausili, y el señor Pablo Quirno, 1/3 del dinero que estaba metido en los remunerados lo pasamos básicamente a depender del Tesoro. ¿Y por qué lo pudimos hacer ahora? Y porque en el medio fuimos generando confianza, fuimos generando resultado fiscal, de modo tal que pudimos construir una curva de pesos, y porque ahora tenemos curva de pesos, gracias al laburo enorme del señor Pablo Quirno, pudimos pasar ya 1/3 de los remunerados. Entonces, en la medida que vayamos bajando la tasa de interés y pasemos remunerados del Banco Central al Tesoro, de esa manera vamos a terminar eliminando uno de los mecanismos de emisión endógena. El otro mecanismo es un mecanismo perverso, que es el de los puts, digamos, donde ahí hay corresponsabilidad con el Fondo Monetario Internacional, porque como no querían financiar al fisco,
preferían el riesgo de crédito del Banco Central y inventaron ese monstruo de los puts. Entonces, cuando terminemos con los remunerados, cuando terminemos con el problema de los puts, que ya lo estamos encaminando, se va a terminar y avancemos en la reforma del sistema financiero, se termina la emisión por sector financiero. Como tenemos equilibrio fiscal, financiero, no necesitamos emitir por el fisco. Y por ende vamos a dejar el tipo de cambio libre y no emitimos más. Una vez que tenemos esa situación, vamos a mandar una ley al Congreso donde la emisión monetaria sea considerado un delito. Un delito como un delito de lesa humanidad, va a ser un delito imprescriptible. Entonces, si emitimos dinero, va a ir preso el presidente del Banco Central, todo el directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y diputados y senadores. Es decir, todos los que laburen para emitir dinero van a ir todos presos. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si se llevaron puesta la ley de convertibilidad y le robaron a los argentinos en ese mismo momento 14.000 millones de dólares, que a plata de hoy deben ser como 20 y pico mil, ¿por qué no lo van a volver a hacer? Bueno, porque va a ser considerado un delito de lesa humanidad. Va a tener las mismas características. Entonces sí, va a venir un gobierno y puede hacerlo, pero después puede volver otro y meterlos presos a todos por hacer eso. Con lo cual, digamos, o sea, se les va a complicar bastante. O sea, van a terminar presos. Pero no solo eso, sino que además hay una cuestión adicional. Ahora entonces yo voy a tener la cantidad de pesos fijas. Y recuerden que yo dije que la demanda de dinero sí es una demanda derivada del sendero de consumo intertemporal. Ustedes, para aumentar de manera permanente el sendero de consumo, ustedes necesitan tener un aumento permanente del ingreso. Hasta ahí vamos. Por lo tanto, en la medida que nosotros recomponemos el crecimiento económico en la economía, y hay motivos para explicar esto, básicamente ¿por qué? Primero porque estamos empezando a rebotar. ¿Por qué? Porque los salarios en términos reales o empatan o le ganan a la inflación y en términos de alimentos le está ganando por goleada. ¿Por qué? Porque la inflación en alimentos viene muy baja. Segundo, porque después de 20 años de populismo salvaje castigando el capital, se comieron el capital. Al comerse el capital, el valor del producto marginal del capital, que en términos financieros, si ustedes quieren, la TIR del flujo de fondos de la firma, o si quieren, digamos, dado un WACC, el BAN del flujo de fondos de la firma es positivo y muy grande, dado todo el capital que se comieron. ¿Qué es lo que pasa? Eso va a generar inversión aun cuando no hiciéramos las reformas. Y como si todo esto fuera poco, había 15 puntos del PBI que se lo chupaba el Estado, generando el crowding out, y ahora va a haber ¿qué cosa? Se los devolvemos a la gente. Piensen que nosotros asumimos discutiendo la hiperinflación, ¿no? Porque de hecho la inflación mayorista de diciembre fue 54% y eso significa anualizado 17.000. Que dicho sea de paso, el último dato dio 3,4. Y si toman otros de los indicadores de los precios del sistema de precios mayorista, están abajo de 3. Por lo tanto, digamos, el proceso de estabilización está funcionando muy bien. Eso es divertido, ¿no? Dice, no hay plan de estabilización. ¿Y por qué baja? ¿De casualidad baja la inflación? Digo, pregunto, ¿no? Porque hay que bajarla de 54 a 3. Pero al margen de eso, ¿qué es lo importante? Que van a volver 15 puntos de ahorro para financiar la inversión. Y entonces, de estar discutiendo la hiperinflación, hoy estamos discutiendo que vuelve el crédito hipotecario. Es decir, vuelve el sueño de la casa propia. Es decir, los jóvenes no podían poder pensar en tener un auto y ahora piensan en que pueden tener una casa propia. Digo, es interesante, todo en 5 meses. Entonces, en ese contexto, lo que vamos a tener es que la cantidad de dinero de los pesos está fija, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo genero crecimiento económico y si meto las reformas estructurales, vamos a crecer mucho más, cosa que si no me la saca el Congreso ahora no me importa, digo, lo voy a volver a intentar. Y lo voy a intentar todas las veces que pueda. Y si no la dejan pasar, la paliza que le vamos a dar electoralmente el año que viene
va a hacer que cambie la composición del Congreso y podemos pasar toda la reforma. Porque hasta ahora, mire, la reforma más grande fue la de Menem. La ley bases como está hoy en el Congreso es 5 veces más grande. Y no solo eso, sino que además tenemos las 300 reformas del DNU, o sea que estamos 8 veces más grandes. Y le cuento algo, tenemos todavía pendiente 3.200 reformas. ¿Y saben qué? Las vamos a hacer. Tarde o temprano las vamos a hacer, no me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia, no me importa, lo vamos a hacer. Digamos, no vamos a parar hasta que Argentina sea el país con más libertad del mundo. Es decir, lo vamos a hacer. Por lo tanto, en la medida que la economía crezca de manera permanente y eso implique un aumento permanente del consumo, la contracara es que me va a aumentar la demanda de dinero. Entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo ahora si dejé fija la cantidad de dinero? Es que como tengo el tipo de cambio flexible, la moneda se va a apreciar. Pero también otra cosa que puede pasar, y va a pasar, ¿cómo se resolvía el aumento de la demanda de dinero en convertibilidad? La gente iba y le vendía los dólares al Banco Central y así inyectaban los pesos. De hecho, hablábamos de ese mecanismo endógeno. Bueno, pero ahora no vamos a emitir. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a permitir la competencia de monedas. Entonces, supongamos, solo para hacerlo fácil ahora, que se puede utilizar el dólar. Y permitimos que se use el dólar como otra moneda más. Conforme aumente la demanda de dinero, la única forma de monetizar la economía, ¿cómo es? Con los individuos metiendo los dólares adentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a encontrar con una situación que los pesos están fijos y una economía que crece cada vez tiene más dólares. Y cada vez tiene más dólares, siempre los mismos pesos. Y hacen las transacciones en la moneda que ustedes quieran. Consecuentemente, el peso pasa a ser algo así como una pieza de museo. Y cuando es muy chiquitito respecto a la cantidad de dólares, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a dolarizar. Y ahí va a desaparecer el peso. Y la dolarización en un sistema de competencia de moneda, porque hay gente que le tiene miedo, no, porque en realidad la apreciación y que no sé qué cosa. Basta de miedo, digo, tanto miedo a la libertad, tanto miedo a los precios. Va a haber competencia de monedas. Entonces ustedes van a poder usar, ¿vieron que algunos hablan de canasta de monedas? Bueno, ustedes van a poder usar la moneda que quieran, pueden usar, digamos, el dólar, pueden usar el yen, pueden usar el renminbi, pueden usar la libra esterlina, el franco suizo, eso es lo que se les da la gana, a mí me da lo mismo, usan la moneda que se les da la gana, no me importa, usan cualquiera. Por lo tanto, digamos, ahí tendrían un modelo de canasta de monedas, pero en lugar que la determine un burócrata las ponderaciones, ¿quién la va a determinar? El mercado, lo van a determinar los individuos con sus decisiones de comprar y vender en la moneda que se les dé la gana. Pero la verdad es, ¿por qué ir a algo tan corto intelectualmente? Hay la Universidad Francisco Marroquí en Guatemala, que es la primera universidad libertaria del mundo. Ustedes en uno de los pasillos, cuando va caminando, entonces, por ejemplo, se encuentran con unos murales raros y tienen en un costadito tienen un vidrio y ese mismo dibujo. Bueno, esos eran los billetes que tenían en Guatemala antes de tener Banco Central, que eran emitidos por las empresas de café. Digo, Guatemala tiene uno de los mejores cafés del mundo. Entonces, el dinero lo emitían las propias empresas de café. Y estaba en el interés, o sea, y ese dinero estaba respaldado. ¿Por qué? Estaba respaldado por café. Es decir, era patrón mercancía, en serio. Entonces, en ese contexto, la realidad es, ¿y si yo me dedico a producir café, por qué no hago mis transacciones en términos de café? Si yo estoy en el sector petrolero, ¿por qué no las hago en términos de WTI? Si estoy en el sector del gas, ¿por qué no las hago en BTU? Si estoy en el campo, ¿por qué no las hago en soja? Es decir, la moneda la utilizo yo y utilizo, con lo cual, fíjense que los riesgos de descalce de monedas se van a desplomar. Ustedes van a poder estar macheando todo lo que quieren, digamos, o sea, el ahorro que ustedes van a tener en términos de cobertura de seguro es enorme.
Es decir, miren cómo les va a bajar además los costos de transacción a la economía. ¿Y qué apreciación? No se discute más el problema de la apreciación. Yo creo que algunos economistas no quieren este tipo de cosas, no sé si es porque no quieren pensar o porque se les va a terminar el curro. Imagínense que les quieran hacer el grafiquito del tipo de cambio real. ¿De qué van a vivir? Que vayan y laburen de algo serio. Así es que bueno, en ese sentido, lo que quiero decir es que ese es el régimen monetario al que estamos aspirando. Es decir, una situación donde cuando terminemos con todos los mecanismos de emisión, la cantidad de dinero quede constante y que la economía se vaya dolarizando endógenamente. Ahí, digamos, se dolariza y cada uno va a hacer las transacciones en las que quiera. Después al gobierno se fijará una moneda en la cual se le pague al gobierno, no sé, el dólar. Y se acabó el problema. Se acabó el problema. ¿En qué voy a pagar los impuestos? No es dólares. Y si tenés dólares, cobrás dólares, pagás en dólares, ¿cuál es el problema? ¿Lo haces en otra moneda? Bueno, digamos, como hay libre competencia de moneda y las convertís como vos quieras, agarrás, cambiás lo que necesitas para pagar los impuestos y se acabó. ¿Cuál es el problema? No era tan complejo. Y de esa manera vamos a lograr no solo estabilizar la economía, que es lo que estamos haciendo. Lo que pasa que algunos dicen, no, bueno, pero dijo que lo iba a hacer instantáneo. Ahora, es increíble que ahora me digan que yo dije que lo iba a hacer instantáneo y cuando yo lo explicaba durante la campaña y decía que demandaba tiempo, me decían, Javier, delay. Loco, el nivel de gataflorismo que hay acá y de deshonestidad intelectual es tremendo. Entonces, en la medida que vayamos limpiando el Banco Central, vamos a poder ir a este régimen de emisión cero. Digamos, con la competencia de monedas va a empezar a ocurrir esto de que el peso pierda peso relativo dentro de eso. Y ahí, digamos, automáticamente dolarizamos, terminamos con la inflación para siempre, le quitamos la navaja al mono asesino, que es la política, no nos van a joder más con la inflación y nos vamos a poner a trabajar en seguir haciendo las reformas estructurales para que Argentina en 35 o 40 años vuelva a ser una potencia. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo la presencia del señor presidente de la Nación, Javier Milei, que ha cumplido con su palabra nuevamente y con esto damos por cerrado este 41 Congreso del IAF. Muchísimas gracias.